Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vengo a presentar la comunicación con el pasar de los años. La comunicación es la forma en la que nos pasamos información de unos a otros. Esto puede ser visual, auditivo o escrito. Y como gran parte de las cosas, esta se ha estado desarrollando junto a la tecnología. Se tiene la idea de que antes la comunicación era a través de gestos y sonidos. No eran mensajes bastante complejos, pero eran importantes porque era parte de la supervivencia. Esto se terminó quedando a través de los años como la adopción de animales. Con el tiempo, los humanos se volvieron sedentarios, y en las cuevas donde se refugiaban solían hacer dibujos o ilustraciones sobre sus aventuras como sus creencias como si se tratara de un diario. Esta es la forma más primitiva que se tiene de la escritura. Ya para los 3500 a.C., la civilización egipcia había creado los jeroglíficos, unos grabados tallados en piedra o pintados en papiro que daban información más detallada del lector. Seguían siendo dibujos, pero ya tenían un orden en el que debían ser escritos. Con los años venideros, se creó el alfabeto fenicio, un alfabeto que clasificaba los símbolos por sonidos. Ya entre el 1000 y 500 a.C., los griegos y por ende los romanos tenían un alfabeto similar al actual. Los egipcios ya tenían algo similar al papel, que era el papiro, pero era bastante frágil porque estaba hecho con hojas que se encontraban a la orilla del río Nilo. Esta planta se llamaba papiro. En el año 105 después de Cristo, los chinos hicieron un papel a base de almidón de arroz. Este era más resistente y absorbía mejor la tinta. Era un producto tan valioso para ellos que se lo resguardaban. Luego fueron invadidos por árabes y estos tuvieron que expartir la técnica. Sin embargo, en los años 200 a.C., España ya había inventado el pergamino. Era un papel hecho con el cuero de un animal puesto a deshidratar. Era bastante caro, pero bastante resistente, viendo inferior al papel de arroz porque los animales e insectos se lo comían. Poco a poco el papel fue perfeccionándose, haciendo uso de martillos hidráulicos para producción en masa y gelatina animal para fungir como repelente de los insectos. Ya con esta versión de papel mejorada, en 1440 Johannes Gutenberg inventa la máquina de imprenta moderna, facilitando la publicación de varios libros, en especial Italia. Además, en 1457 se inventa el periódico, una forma de esparcir noticias de manera rápida. Y ya para 1797, Nicolas Robert crea la primera máquina continua. Esta era capaz de producir una hoja con una longitud de 60 centímetros y ya trabajaba con hojas hechas a base de árboles. En 1826, Joseph crea la primera fotografía, usando betún de Judea, también conocido como chapopote o asfalto, en una placa de plata. Mientras que Luis perfecciona la técnica usando la refracción de la luz y sales de mar. Su nueva técnica reduce el tiempo de revelación de varios días a media hora. En 1830, la telegrafía fue la primera forma de comunicación instantánea, usando pitidos que se generaban por ondas electrónicas para cometer esta acción. El lenguaje era clave Morse, al solo poder reproducir un sonido sin modificación de su tono. Mientras el teletrófono fue construido en 1854. Antonio Meucci lo inventó convirtiendo las señales eléctricas en señales acústicas. Esto era para poder hablar con su esposa enferma mientras él trabajaba. Nunca pudo patentar el invento por la carencia de dinero, y Alexander Bell tomó el título de creador. Los hermanos Lumière crearon una máquina capaz de grabar y proyectar imágenes una tras otra. A esto se le conoce como cinematografía. Y que querían llevar este invento similar a lo que hicieron con el audio. Poder comunicarse de uno al otro de manera rápida. Así que Baird, junto a la British Broadcasting Corporation, o la BBC, creó en 1925 la televisión mecánica, basada en el disco de Nipkow. Este invento consistía en girar una manivela para poder generar las imágenes a través de un disco, pero fue rápidamente destronado por la televisión electrónica, creado por Vladimir en 1931. Esta pudo transmitir los Juegos Olímpicos de 1936 y tuvo tal éxito que empezó a comercializarse en 1939. Para 1944, la Mark I es creada por la International Business Machine, o IBM. Y en 1963, la PDP-8 sería comercializada como un ordenador con un precio mucho menor y un tamaño de gabinete, haciéndolo fácil de transportar a comparación de su versión más grande, que debía abarcar un cuarto entero. La Unión Soviética lanza el Sputnik 1 en 1957 durante la Guerra Fría.
un satélite artificial para las telecomunicaciones. Tiempo después, la NASA saca el Telstar 1 para Estados Unidos. Debían ser altamente monitoreados para no salir de órbita, porque no fue hasta en 1964 cuando se lanza el SYNCOM-3, el primer satélite geoestacionario que podía seguir la Tierra. Y por los mismos miedos de la Guerra Fría, en 1969 se crea ARPANET. Este era un método con el fin de facilitar la comunicación militar de extremo a extremo de Estados Unidos. En 1975 surge Microsoft, y un año después emprende Apple, dando origen a Windows y la Apple I, respectivas empresas, siendo la segunda un ordenador en el que el monitor y el teclado eran la propia computadora. Y para 1983 se creó la Macintosh, una computadora de uso personal. Se podría considerar de las primeras y tenía un software más sofisticado que el que tenía Windows. Podía leer incluso discos flexibles, aunque no discos compactos. Para 1992, las computadoras eran capaces de conectarse a Internet a través de servicios telefónicos. Y en 1995 nacería la World Wide Web, WWW. Un año después surgirían los buscadores para facilitar la búsqueda de nuevos sitios, y entre ellos Google. Y tras el éxito del chat en 1996, Andrew crea 6 Degrees en 1997, la primera red social en la que requerías una cuenta. En años venideros surgieron más redes como Facebook y Twitter que perdurarían al día de hoy. Aún se sigue avanzando con el desarrollo de nuevas tecnologías, llegando a ser incluso una herramienta muy importante en la actualidad. Entre más pulida es la comunicación, más rápido se vuelve el desarrollo de nuevas tecnologías y es una recolección de información muy precisa, como la hora exacta de la publicación de un solo mensaje en cada red social. Este trabajo no hubiera sido posible si no fuera gracias a las siguientes fuentes de información. Un saludo.